Buenas tardes a todos. Hoy voy a presentarles un tema fundamental en la práctica clínica diaria, los desequilibrios del potasio. Como veremos a lo largo de esta presentación, el potasio es un electrolito crítico para el funcionamiento de nuestro organismo, y pequeñas alteraciones en sus niveles pueden tener consecuencias graves o incluso potencialmente mortales. Abordaremos tanto la fisiopatología como el diagnóstico y manejo de la hipocalemia y la hipercalemia, dos condiciones que todo profesional de la salud debe de conocer a profundidad. Para comprender los desequilibrios del potasio, primero debemos entender su importancia fisiológica. El potasio es el catión intracelular más abundante en nuestro organismo. Aproximadamente el 98% del potasio corporal total se encuentra dentro de las células, principalmente en el músculo esquelético, mientras que tan solo el 2% se encuentra extracelular. Esta distribución crea un gradiente de concentración 30:1 entre el interior y exterior de la célula, el cual es mantenido por la bomba sodio-potasio ATPasa, que introduce 2 iones de potasio al interior celular, mientras que saca 3 iones de sodio. ¿Por qué es tan importante este gradiente? Porque es el responsable de mantener el potencial de membrana en reposo, que es aproximadamente de menos 90 milivoltios en las células excitables. Las funciones principales del potasio incluyen la generación y propagación de potenciales de acción en los nervios y músculos, la contracción muscular, tanto esquelética como cardíaca y lisa, la regulación de volumen celular y la osmolaridad, y la participación en la síntesis de proteínas y el metabolismo de los carbohidratos. El organismo cuenta con mecanismos sofisticados para mantener los niveles de potasio dentro de un rango estrecho. Los principales son la excreción renal, la excreción intestinal y el shift intracelular. El primero, que es la excreción renal, es el mecanismo más importante, responsable de eliminar aproximadamente el 90% del potasio ingerido. Ocurre principalmente en el túbulo distal y el túbulo colector, donde las células principales, estimuladas por la aldosterona, secretan potasio a cambio de sodio. El segundo, que es la excreción intestinal, representa aproximadamente el 10% de la eliminación en condiciones normales. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal crónica, este mecanismo puede aumentar significativamente como vía compensatoria. El tercero es el shift transcelular. Es un mecanismo de redistribución rápida entre el compartimiento intra y extracelular. Actúa como un buffer inmediato ante cambios de niveles séricos. En cuanto a los reguladores hormonales, tenemos la insulina, la cual estimula la captación celular del potasio al aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Es por eso que en la cetoacidosis diabética, aunque hay un déficit total de potasio, los niveles séricos pueden estar elevados inicialmente. Las catecolaminas, los beta-2 adrenérgicos, como la adrenalina, favorecen la entrada del potasio a la célula, mientras que los alfa-adrenérgicos promueven la salida. El tercero es la aldosterona, la cual aumenta la excreción renal de potasio actuando en el túbulo colector. Y el cuarto es el pH sanguíneo. En la acidosis, el hidrógeno entra a la célula y el potasio sale para mantener la electroneutralidad, causando hipercalemia. En la alcalosis ocurre lo contrario. Pasemos ahora a la primera alteración, la hipocalemia o también llamada hipopotasemia. Se define como niveles séricos de potasio inferiores a 3.5 miliequivalentes. Para fines prácticos, la clasificaremos según su severidad. La leve, que es de 3 a 3.5 miliequivalentes, generalmente es asintomática pero requiere atención médica. La moderada, que va de 2.5 a 2.9, puede comenzar a presentar síntomas. Y la severa, con, con los miliequivalentes menores a 2.5, constituye una emergencia médica por el riesgo de arritmias y parálisis muscular. Es importante mencionar que la hipocalemia es extremadamente común en la práctica clínica.
se estima que hasta el 20% de los pacientes hospitalizados pueden presentarla, y en aquellos que reciben diuréticos tiazídicos, la prevalencia puede alcanzar hasta el 40%. Los pacientes con enfermedades cardíacas tienen un riesgo particular, ya que la hipocalemia puede desencadenar arritmias graves. Las causas de la hipocalemia pueden agruparse en 4 mecanismos principales. El primero es la baja ingesta de potasio. Esta es poco frecuente, es una causa aislada, ya que requeriría una ingesta menor a 10 miliequivalentes por día durante varias semanas para poder agotar las reservas corporales. Sin embargo, puede contribuir en pacientes con dietas muy restrictivas o desnutrición. El segundo son las pérdidas gastrointestinales aumentadas. Incluye vómitos, diarrea crónica, aspiración nasogástrica, fístulas y abuso de laxantes. En los vómitos, aunque el vómito en sí tiene poco potasio, la pérdida de ácido clorhídrico genera alcalosis metabólica, que a su vez aumenta la excreción renal de potasio. El tercero son las pérdidas renales aumentadas. Esta es la causa más frecuente e incluye el uso de diuréticos, especialmente tiazídicos y de asa, el exceso de mineralocorticoides como en el hiperaldosteronismo primario, síndromes genéticos como el Bartter o el Gitelman y la acidosis tubular renal. Las manifestaciones clínicas en la hipocalemia reflejan su papel en la excitabilidad de tejidos. Vamos a repasar cada sistema. El sistema neuromuscular, el cual presenta la debilidad muscular, el cual es el síntoma más característico de este padecimiento. Comienza en las piernas y progresa al tronco, luego los brazos y finalmente puede afectar los músculos respiratorios causando una insuficiencia respiratoria. Los pacientes refieren calambres y mialgias. En casos severos puede haber rabdomiólisis por necrosis muscular. También hay parestesias, disminución de reflejos y en casos extremos, parálisis flácida ascendente. En el sistema cardiovascular tenemos las arritmias, las cuales son la complicación más peligrosa y pueden presentarse extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Los cambios en el electrocardiograma son caracterizados por la aparición de ondas U prominentes, las cuales son las ondas que siguen de la onda T, aplanamiento de la onda T y la depresión del segmento ST. Además, la hipocalemia potencializa la toxicidad por digitálicos, como la digoxina, aumentando el riesgo de arritmias. Otras manifestaciones que se pueden encontrar son la poliuria y polidipsia, por una nefropatía hipocalémica que afecta la capacidad de concentración renal, estreñimiento por disminución de motilidad intestinal, intolerancia a carbohidratos por alteraciones en la secreción de insulina. El diagnóstico de la hipocalemia requiere un abordaje sistemático. Para eso vamos a seguir los siguientes pasos. El primero es confirmar que sea una hipocalemia verdadera, ya que debemos descartar la pseudohipocalemia, la cual puede ocurrir si la muestra de sangre se deja a temperatura ambiente y los leucocitos captan potasio del suero. En pacientes con leucemia, esto puede ser algo significativo. El segundo paso es evaluar la gravedad y la urgencia. Esto se determina por el nivel de potasio, la presencia de los síntomas, especialmente hay que hacer énfasis o hay que revisar los síntomas cardíacos, los cambios en el electrocardiograma y la velocidad de instauración. El tercer paso es determinar la causa. Esto implica la historia clínica detallada, ver los medicamentos que utiliza, si ha tenido vómitos, diarreas, el examen físico para revisar signos de hiperaldosterismo como hipertensión y exámenes complementarios. Como referencia citamos a Weiner y de et al.
en American Journal of Kidney Disease en 2017, quien propone un algoritmo diagnóstico práctico para la hipocalemia. El tratamiento de la hipocalemia tiene tres pilares fundamentales. El primero es la corrección de la causa subyacente. Esto puede significar suspender un diurético, tratar la diarrea o corregir el hiperaldosteronismo. Sin esto, cualquier reposición será temporal. El segundo es la velocidad de corrección, depende de la severidad de los síntomas. Debemos de individualizar. En la hipocalemia leve asintomática, la reposición oral es suficiente. En la hipocalemia moderada, puede requerirse una vía intravenosa y en la hipocalemia severa es una emergencia que requiere la hospitalización y la corrección intravenosa con monitorización cardíaca continua. En tercero, debemos de tener una monitorización estrecha, en la cual debemos de medir el potasio sérico cada 2 a 4 horas durante la corrección. Debemos hacer electrocardiograma continuo si hay alteraciones o arritmias y evaluación clínica de la fuerza muscular. La regla de oro para la reposición intravenosa es que lo máximo que le podemos reponer por vía periférica son de 10 a 20 miliequivalentes por hora y lo máximo en una vía central es de 40 miliequivalentes por hora. Nunca debemos administrar CKL en émbolo. Un punto crítico es que si hay hipomagnesemia concomitante, debemos de corregirla primero o simultáneamente, porque la depresión de magnesio impide la corrección de la hipocalemia. Ahora abordaremos la otra cara de la moneda, la hipercalemia o hiperpotasemia. Se define como niveles séricos de potasio superiores a 5 miliequivalentes. Estos se clasifican al igual que el tema pasado por su severidad. En el caso de la leve es de 5.1 a 5.9 miliequivalentes. Generalmente es asintomática, pero requiere evaluación. La moderada, que es de 6 a 6.4 miliequivalentes, la cual tiene riesgo de síntomas y cambios en el electrocardiograma. Y la severa, que es de 6.5 miliequivalentes para arriba. Esta es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. La hipercalemia es menos común que la hipocalemia, pero potencialmente más letal. En pacientes hospitalizados, la prevalencia es del 1 al 10%, pero en pacientes con enfermedad renal crónica puede alcanzar el 40 a 50%. Las causas de la hipercalemia también pueden agruparse por mecanismos, aunque notarán que en la diapositiva hay un pequeño error tipográfico que dice transcultural en lugar de transcelular. Primero es la excreción renal disminuida. Esta es la más común e incluye insuficiencia renal aguda o crónica, hipoaldosteronismo como en la enfermedad de Addison, fármacos como los ISAs, los ARA2, los AINES o los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. En tercer lugar, tenemos alteraciones en el desplazamiento transcelular. El potasio sale de la célula al espacio extracelular. Esto ocurre en la acidosis metabólica, en la cual por cada 0.1 de disminución de pH, el potasio aumenta 0.6 miliequivalentes. En la rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral, en casos de ejercicio extremo o en caso de ingesta de fármacos como los betabloqueadores, la succinilona o la intoxicación por digoxina. Además, debemos de considerar la pseudo-hipercalemia, que es un aumento artificial dado por la hemólisis de la muestra, trombocitosis o leucocitosis extremas, o técnicas de extracción con torniquete prolongado o puño cerrado repetitivamente.
Las manifestaciones de la hipercalemia son similares en algunos aspectos a la hipocalemia, pero los efectos cardíacos son más dramáticos. En el caso del sistema neuromuscular, tenemos la debilidad muscular ascendente, similar a la de la hipocalemia, la parálisis flácida, que rara vez afecta a los músculos respiratorios, o parestesias, especialmente peribucales y en extremidades. En el sistema cardiovascular se encuentran las arritmias, las cuales son la causa de muerte. Los cambios en el electrocardiograma son progresivos y predecibles, aunque no todos los pacientes los presentan en el mismo orden. Primero tenemos con niveles de 5.5 a 6.5 miliequivalentes, donde aparecen ondas de picudas, altas y simétricas, como en tienda de campaña. En segundo lugar, tenemos con 6.5 a 7.5 miliequivalentes, donde se prolonga el intervalo PR y la onda P se aplana o desaparece. Con 7 a 8 miliequivalentes, el QRS se ensancha, pudiendo fusionarse con la onda T. Y arriba de 8 miliequivalentes aparece el patrón sinusoidal, que precede a la fibrilación ventricular o la asistolia. Es crucial recordar que la correlación entre niveles y el electrocardiograma no es perfecta. Algunos pacientes desarrollan arritmias con niveles moderadamente elevados, mientras que otros toleran niveles muy altos sin cambios en el electrocardiograma. El abordaje de la hipercalemia tiene un componente de urgencia que no podemos ignorar. El primer paso es confirmar con una nueva muestra que sea una hipercalemia y no una pseudohipercalemia. El segundo paso es realizar el electrocardiograma inmediatamente. Esto nos ayuda a determinar la urgencia del tratamiento. Si hay cambios, debemos de actuar inmediatamente sin esperar la confirmación del laboratorio. El tercer paso es evaluar los síntomas, especialmente cardíacos como palpitaciones, síncope o dolor torácico. Y el cuarto paso es investigar la etiología una vez que estabilizamos al paciente. Esta puede ser a través de la historia de enfermedad renal, diabetes, medicamentos, revisar la función renal, hormonas como el cortisol, aldosterona, si se sospecha hiperaldosteronismo, una gasometría para evaluar el estado ácido-base. El manejo de la hipercalemia severa requiere una acción rápida y coordinada. Los fármacos se clasifican según su mecanismo de acción y debemos usarlos en secuencia o simultáneamente. Algunos fármacos que se utilizan o el plan de acción que normalmente se utiliza son los estabilizadores de membrana, los cuales actúan en minutos y pueden ser gluconato de calcio al 10%, en 10 equivalentes o 10 mililitros, vía intravenosa en 2 a 3 minutos. El cloruro de calcio al 10%, 5 equivalentes vía intravenosa, pero solo por vía central, por su riesgo de necrosis si se extravasa. En el segundo lugar tenemos los shifters intracelulares, que son la insulina con glucosa, 10 unidades de insulina regular más 25 a 50 gramos de glucosa intravenosa. La insulina mueve el potasio al interior celular. También están los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol de 10 a 20 miligramos, nebulizado. Este también estimula la captación celular, o el bicarbonato de sodio, 50 miliequivalentes intravenosa, pero este solo es eficaz si hay acidosis metabólica. El tercer paso o el tercer manejo de emergencia en casos severos son los eliminadores de potasio. Estos actúan en horas y son los diuréticos de asa, las resinas de intercambio o la diálisis. La secuencia ideal es el calcio primero si hay cambios en el electrocardiograma, luego insulina con glucosa y salbutamol y finalmente medidas para eliminar el potasio. Una vez controlada la emergencia, debemos de prevenir recurrencias con un manejo a largo plazo que incluye la modificación dietética, que es restricción del potasio de 40 a 60 miliequivalentes al día, la educación sobre alimentos ricos en potasio como el plátano, la naranja, el tomate, papa, etc. Las técnicas de cocción que reducen el potasio, como remojar las verduras, la doble cocción, hervir y desechar el agua.
En segundo lugar, tenemos el ajuste farmacológico, que incluye revisar todos los medicamentos que aumentan el potasio, como los IECAS, los ARA2, los AINES, la espironolactona, la trimetoprim, entre otros. Considerar alternativas de estos medicamentos si es que es posible. Y en pacientes que necesitan los IECAS o los ARA2 por insuficiencia cardíaca, podemos usar nuevos quelantes como patirómero o estirómero sódico ciclosilicato para permitir el uso. Y en tercer lugar tenemos el manejo de condiciones subyacentes, optimizar el control de la diabetes, tratar insuficiencia renal, corregir hiperaldosterismo si es que existe, o asegurar una adecuada hidratación y evitar el estreñimiento. Es crucial conocer los errores que debemos evitar en el manejo de estos desequilibrios. En el caso de la hipercalemia, podemos tener hipoglucemia con insulina sin adecuada monitorización. Podemos tener sobrecarga de volumen con bicarbonato, estreñimiento o obstrucción intestinal o necrosis intestinal con poliestreno, etc. En el caso de la hipocalemia, se presenta la sobrecorrección de la hipercalemia. Sí, se presenta en la Hubo un pequeño error también ahí que dice hiperpotasemia, pero debió de haber sido hipocalemia. En el caso de la hipocalemia tenemos la sobrecorrección a hipercalemia, la flebitis con KCI intravenoso periférico concentrado o no corregir la hipomagnesemia concomitante. Esto fue todo por la presentación de hoy. Gracias por su atención.